Bienvenidos a este podcast de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Nosotros muy contentos porque nos fue muy bien en esa asamblea anual de la Cámara, donde se presentaron cuentas y de verdad todos los afiliados salieron pues conformes con todo lo que se ha hecho en estos 2 años de periodo de nuestro presidente Yonel Contreras, a la cabeza de todo el grupo de la Junta Directiva. Un año muy activo, el 2024. Somos la mejor Cámara de Comercio e Industria del 2024. Entregado este premio por Consecomercio, de verdad que nos sentimos honrados con eso y por eso hicimos esta asamblea anual de la Cámara y quisimos tener un invitado de lujo. Nos fue muy bien en todo lo que hemos hecho y por eso en esta asamblea quisimos cerrar este ciclo con un invitado. Él se trata de Pedro Quintana, director institucional de Atenas Grupo Consultor, y nos va a presentar lo que fue el tema de su ponencia. Conoce la nueva visual del hogar venezolano. Sabemos que es lo del consumo del venezolano, cómo se maneja el consumo venezolano, cómo Atenas Group tiene esa información importante que le dan tantos números, tantas estadísticas de lo que nosotros como hogares venezolanos consumimos. Así que le damos la bienvenida a Pedro Quintana. Bienvenido, Pedro. Estamos en las instalaciones del Hotel El Tamá, extraordinario, pues este marco que tenemos para el día de hoy. Comencemos inmediatamente con el tema, esta ponencia. Bueno, lo primero, estoy muy agradecido de verdad de que nos hayan tomado en cuenta, de estar acá acompañándolos, de poder presenciar lo que ha sido y sigue siendo el desarrollo regional. Como muestra un botón, este hotel es sencillamente espectacular. La recuperación que hicieron, que aunque fue ya del año pasado, se ha mantenido muy bien, con mejoras incluso durante los últimos meses. Y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Nosotros tenemos que ser como venezolanos ahora excelentes vendedores. Tenemos que aprender a vendernos cada vez más y mejor, porque ahora nos toca mostrar lo que somos, lo bueno que tenemos, y no conformarnos con que puedan de alguna manera señalarnos o indicar que somos de un tipo o de otro. Somos lo mejor que hay y lo estamos demostrando con esa capacidad de resiliencia que tiene el venezolano, que tenemos los venezolanos. Y fíjate cómo cada vez que uno visita las regiones, cada vez que uno pasa algunos meses y vuelve otra vez, uno dice, hay mejoras, la gente está echando para adelante, o sea, eso es importantísimo. Y eso también, bueno, lo estamos viendo a nivel de consumo, estamos viendo cómo las familias venezolanas están saliendo adelante, se están recomponiendo sus ingresos. Hemos visto en los últimos 4 años incrementos considerables en lo que son los ingresos de las familias. Eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y justamente se trata de ver siempre las oportunidades y de crear esas oportunidades, porque no simplemente es señalar algo que en el entorno nos pueda estar de alguna manera generando dudas sobre nuestras expectativas o nuestros deseos, ¿verdad? Sino realmente empezar a buscar esas oportunidades, porque al final del día todas esas familias dependen de fuentes de empleo que genera la empresa privada, también el sector público y el sector mixto, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir desarrollando las oportunidades para la generación de bienestar en el país, desde el empleo, desde la producción y todo lo que tiene que ver con el comercio, la distribución, etcétera. O sea, yo creo que, y los servicios, que es sumamente importante. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Atenas justamente es mostrar qué está ocurriendo con el consumo en el hogar, qué está ocurriendo con el consumo en los diferentes canales comerciales, obviamente muy enfocado sobre todo en 12 cestas de consumo masivo, pero también que hacemos otros estudios en otras áreas muy importantes que son de servicio, de industria automotriz, de la industria de seguros, etcétera. Tenemos una capacidad de atender muchos sectores para ayudarlos a tomar decisiones con data, con información, porque creo que es muy fácil perderse en las narrativas que hay a veces
y que todos de alguna manera caemos en esas narrativas, pero vámonos al dato duro, vámonos a la información que realmente nos hace tomar conciencia de la realidad, de las oportunidades y hagamos cada vez mejor lo que sabemos hacer. ¿Qué influye, Pedro, en el consumo del venezolano? Hay picos, bajan también los consumos de algunos artículos, de algunos productos. ¿Qué lleva a esos picos y a esas bajas? Ciertamente existen estacionalidades normales durante el año. Esas estacionalidades pues básicamente se van viendo y se van midiendo. Eso activa o desactiva un poco quizás la capacidad adquisitiva en un momento determinado. Siempre se habla de, por ejemplo, la época de final de año, una época de mucho gasto en categorías diversas, donde por supuesto los hogares se van preparando para afrontar esos gastos. Luego hablamos de otros tipos de otras temporadas durante el año. Por ejemplo, en regreso a clases se ve mucho cómo el hogar, bueno, está otra vez inscribiendo a los muchachos en los colegios, está haciendo la compra de útiles, está haciendo la compra de los uniformes. Entonces hay unas erogaciones mayores para otro tipo de rubros dentro de la cantidad de gastos que tiene el hogar. Pero ciertamente, bueno, digamos, esa es el día a día de un hogar. Es aquí, es en cualquier parte del mundo. O sea, eso no es... Lo único es que hay que entender qué pasa en Venezuela, cuáles son esas temporalidades, cuándo empiezan, cuándo terminan. Y, por supuesto, para ciertos sectores es muy importante entenderlo porque son los sectores que se activan más o menos dependiendo de ese momento del año. Entonces, el objetivo de tener información en la mano, data en la mano, es que te puede ayudar justamente a saber cuándo tienes que incentivar esa demanda, a saber cuándo tienes que buscar promocionar más tus productos y servicios y cuándo obviamente más bien te aprovechas de un momento de alto consumo en el que con poco esfuerzo ganas mucho, puedes vender mucho. Entonces es saber jugar, saber utilizar tus recursos que cada vez, como hemos dicho, son, digamos, no son más limitados, pero sí tenemos que tener mucho más cuidado en cómo invertimos y gastamos, cómo movemos obviamente la economía de nuestras empresas en función de atender ese mercado y de beneficiarnos de ese consumo, que se da en muchísimos y diferentes tipos de rubros y de industrias. Cuando hablamos de consumo, por supuesto, uno dice, va de la mano con lo que obtiene el venezolano, lo que gana con el salario, lo que compra y lo que deja de comprar, ¿verdad? Esto, ¿cómo se refleja aquí en Venezuela tomando en cuenta lo que gana el venezolano, digamos, de salario mínimo? Sí, mira, nosotros para hacer, digamos, fácil y corto el cuento largo, lo que hemos visto es que estamos hablando de como tres grandes grupos, ¿no? Estamos hablando de un primer gran grupo, que es el que son 2/3 de los hogares en Venezuela, que esos hogares tienen ingresos similares, que son los hogares medio bajo, estratos medios, medio bajo, que son 64% de los hogares en el país, no es menor. Y esos hogares son similares, por ejemplo, a esos mismos estratos en un país como Nicaragua. Okay, pero luego tenemos un estrato intermedio, digamos, esa clase media que uno llama, ¿verdad? Media, que es un 29%, un 30% de los hogares, y ellos se parecen mucho a los hogares colombianos. Y luego nosotros nos vamos a un estrato medio alto, que es el 7% de la población, cuya conformación, ingresos se parece mucho a un hogar de Costa Rica, a los hogares de Costa Rica de ese estrato. Entonces por eso hablamos también de un país diverso, de un país en donde hay oportunidad para todas las empresas como las que están acá en la feria de poder ofrecer sus productos y servicios de forma segmentada. Esa época en la que un mismo producto servía para todos es compleja, hay que tener cuidado. Okay, quizás hay casos por supuesto muy exitosos, pero casos que hay que entender y posiblemente su situación no está o no han logrado todo lo que han querido porque tienen que entender mejor la segmentación a la que tienen que trabajar y de eso se trata, de que hay un mercado, de que ese mercado está activado y como los números lo muestran, ciertamente hay ganadores y perdedores como en todo, hay quienes ganan share, hay quienes pierden share.
Eso pasa en todas las economías, eso pasa en todos los países, o sea, esto no solamente en Venezuela, ¿ok? Pero quizás nosotros tratamos de darles muchas explicaciones, digamos, de esas narrativas que están como a otro nivel, que no son las de las que tenemos que trabajar con nuestra gente de venta, que justamente es la que tenemos que mover a la hora de promocionar y de tocar al consumidor y al cliente para activarlo, para motivarlo. O sea, hay que reconectar y hay que buscar que sientan el optimismo que debe haber para recuperar también un poco esa dinámica que ciertamente la teníamos hace unos cuantos meses y ahora, bueno, quizás el sentir es que quizás no es la misma dinámica, pero yo creo que con ese optimismo objetivo, ¿okay?, se puede lograr retomar otra vez digamos, un clima mucho más digamos, positivo y optimista de lo que es y lo que hemos logrado en estos años, que, insisto, no debemos perderlo, debemos protegerlo. Ajá, estamos cerrando el primer trimestre del año 2025. ¿Hay algún estudio ya de consumo diferente, digamos, que nos dé números que se puedan comparar con años del año anterior, del 2024? De hecho, ¿hemos crecido o se ha disminuido el consumo? El consumo sigue. De hecho, hoy vamos a ver lo que es el comparativo en hogares, que ya cerramos la medición en hogares de enero 25 contra enero 24, y en los hogares aumentó el gasto y aumentó el número de unidades adquiridas. Por supuesto, hay unas 3 cestas que no fue tan positivo como otras, pero en el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el canal autoservicio, canal moderno, que son supermercados cadena y supermercados independientes, lo que son farmacias cadena, lo que son bodegones, ahí más bien hemos visto un crecimiento de todas las cestas en enero, y para febrero solamente una de las cestas tuvo una contracción en unidades, pero no en valor. O sea, todas han crecido incluso en febrero en valor. Entonces, ¿qué te dice el dato? ¿Qué puedes interpretar con eso y convertirlo en información? Entonces, bueno, cuando tú contrastas un poco la información y los datos con lo que puede ser tu percepción particular, entonces la idea no es que, como uno dice, no vayas y le des y cases digamos, al emisario, ¿no?, que trae la noticia, sino más bien entiende, o sea, qué puedes tú estar haciendo que no te estás montando en esa ola que es positiva y que está arrojando números que siguen siendo positivos y ya cerrando el mes de febrero. Entonces, aquí viene lo que hemos hablado, o sea, hay que ser optimistas, objetivos, pero hay que agarrarse de los números para no dejarse llevar por una percepción o una mala racha en algún momento. Ok, porque venimos de un año electoral, ¿verdad? Un año de opiniones electorales, de problemas electorales, de que todavía hay muchas expectativas a pesar de que ha pasado ya el tiempo. ¿Cómo se explica que entonces esto vaya en ascenso? Se explica porque tenemos un mercado con más de casi 29 millones de hogares que hay que atender, que están todos los días buscando su sustento y buscando servir a sus familias en todos los rubros que tienen que atender. Cualquier hogar como el nuestro tiene que ser, y tenemos que atenderlo todos los días, tenemos que suministrarle los productos, tenemos que acercarle los servicios. O sea, todos estamos buscando siempre calidad de vida, y eso es en todos los estratos. No hay ninguno que esté buscando autoinfligirse dolor. O sea, todo lo contrario, es buscar siempre el estar mejor. Y yo creo que, bueno, justamente de eso se trata. Por eso es que tenemos que ver que si ese mercado está allí, si ese mercado aún no presenta algunos síntomas de una inflación, digamos, extrema, porque no es así. Si vemos que tampoco hay carencia de productos, porque no es así. Y más bien lo que estamos viendo es una oferta bastante estable, y que incluso ha incrementado en el último año, donde incluso se ha incrementado el número de productos que hacen el Pareto en casi todas las categorías de 80-20, que ha incrementado el número de productos que ahora se suman a ese Pareto. O sea, quiere decir que hay más competencia. ¿Okay? Entonces, bueno, la pregunta es, ok, ¿entras en el juego de competir? ¿Entras en el juego de competir con calidad? ¿Entras en el juego de competir de volumen? ¿Entras en el juego de competir con cuál es tu propuesta de valor a la hora de la chiquita? ¿Y a quién se la estás ofreciendo? ¿Tienes claro cuál es tu consumidor y cuál es tu cliente?
estás desarrollando las campañas promocionales correctas, estás trabajando el tema de canales de forma correcta, estás entendiendo para tu categoría cómo funciona el canal tradicional o un canal moderno, los canales alternativos, los canales digitales. O sea, estás metido en lo que tienes que hacer para llegar cada vez más y mejor a tus clientes y consumidores, o estás metido en otra película. Si estás metido en otra película distinta, bueno, vas a ver cosas, vas a sentir cosas, pero probablemente te vas a perder de las oportunidades que se están dando en el mercado, y eso es lo que nosotros hemos venido a hablar acá, justamente, de vamos a enfocarnos en lo que somos empresas, tenemos que salir a hacer lo que sabemos hacer, tenemos que salir a buscar mercado, tenemos que salir a buscar clientes, tenemos que desarrollar más productos, tenemos que desarrollar a nuestra gente, tenemos que generar más fuentes de empleo, tenemos que ser un factor de creación de valor en el país. ¿Okay? De eso se trata. Si nosotros nos montamos en ese pensamiento, lo más seguro es que sigamos teniendo un muy buen desempeño de ese consumo y sigamos teniendo un muy buen desempeño en nuestras empresas. ¿El venezolano sigue pensando en positivo? Mira, sí hemos visto que en los últimos meses, y la última medición que hicimos ahora empezando el año, hay algunos temas de el índice de confianza que hay que prender las alarmas. Por ejemplo, vamos a hablar hoy acá con los empresarios que hay que tomar en cuenta eso. La región andina hay que trabajar la recuperación de esa confianza. Es una de las regiones que está un poco alicaída, digamos, y es una de las que muestra un perfil, digamos, no tan optimista, y eso hay que tenerle cuidado, ¿okay? Porque eso también depende de cómo todos los que hacemos vida en la economía estamos también transmitiendo y qué estamos transmitiendo a nuestros consumidores y clientes. Okay, ¿cómo los estamos tratando? ¿Qué tipo de innovación estamos generando? ¿Qué tipo de comunicación estamos generando? O sea, nuevamente, se trata de un trabajo, digamos, mancomunado. Eso no lo va a hacer uno solo, tenemos que hacer entre todos, porque la verdad es que hay más razones para ser optimistas que razones para no serlo en lo económico y en lo que tiene que ver con nuestros negocios, con nuestras empresas, con el llamado que tenemos de generar bienestar para nuestra gente, para el país, para los venezolanos. O sea, de eso se trata esto. ¿Okay? Por eso estamos hoy en la Cámara de Comercio e Industria. Y lo que vamos a hablar es justamente de eso, de qué hacer desde el comercio y de la industria para estar cada vez mejor y que este tipo de desarrollo que se empieza a ver sea un desarrollo real y sea un desarrollo sólido, sostenible. ¿Okay? Por eso estamos acá, para dar ese empujón. Ajá, estamos acá, estamos en Táchira, estado fronterizo. ¿Algún estudio especial, digamos, de consumo y de movimiento de lo que gasta el venezolano, el tachirense específicamente, tomando en cuenta los productos colombianos y cómo se maneja aquí las tres monedas, dólar, peso, bolívar? Es una realidad muy particular. También vamos a ver números como eso. Vamos a entender que eso ha beneficiado a ciertas categorías a nivel del precio promedio, en otros casos no. Ciertamente esta particularidad que tiene la región se conoce de hace muchos años, no es nueva. Ciertamente sí hemos visto cómo obviamente la divisa local ha ganado terreno en las formas de pago. Probablemente eso es algo que, como todos somos muy racionales a la hora de utilizar nuestros recursos, el dinero es uno de ellos. Entonces, bueno, eso es lo bonito también del mercado, cómo se va ajustando, cómo el consumidor también nos va enseñando y mostrando hacia dónde se quiere mover, hacia dónde él se está moviendo, y nosotros tenemos que acompañarlo, porque si nos ponemos en contra de eso, pues bueno, lamentablemente él se va a ir y va a ver hacia otro lado y va a ver ya nuestro producto ni servicio, sino va a haber otro. Entonces, de eso se trata, de alinearnos más a través de la información y de los datos y tener mucho más claro a qué mercado estamos atendiendo. ¿El venezolano es bueno para vender sus productos o no? Eso es interesante. Yo creo que en general nosotros tenemos que aprender a vendernos más y mejor. Yo creo que tenemos que aprender a vender más y mejor lo que hacemos y lo que logramos, nuestros logros. Lo que hacemos con orgullo tenemos que también mostrarlo con más orgullo todavía. Eso no quiere decir que si nos metemos en la parte promocional y publicitaria, no quiere decir que no lo hagamos. Creo que claro, Venezuela siempre tiene un enorme talento creativo y estratégico para el tema de marca. Ahora, también nos hace falta
mostrar más el orgullo de nuestras empresas, lo que es ser empresario y la importancia del empresariado es muy importante también, porque creo que ya es un consenso de todas las partes que todos nos necesitamos, que todos estamos para aportar valor y cada uno desde su área para que nuestra economía y la economía de las familias mejore siempre y esté en constante crecimiento. Y ese es el trabajo. Ahora, para eso tenemos que tomar muy buenas decisiones a nivel empresarial, a nivel de dirección de empresa, para que, más bien nuestros negocios florezcan y nuestros negocios crezcan. Y por supuesto, si algo sale mal, poderlo corregir a tiempo y no después de que pase meses o años y después decir, ahora la situación es más compleja, sino también poder anticipar y quizás también, a veces no se puede anticipar, pero que cualquier situación que se presente la podamos atajar a tiempo y ajustar. Pero para eso necesitas tener información de mercado, necesitas entender qué está pasando con el consumo, necesitas medir qué está ocurriendo allá afuera y no quedarte solo con tu data interna, que quizás es una de los primeros errores que se cometen, es pensar que solamente tu data interna de ventas es la única que te va a decir y te va a hablar sobre el mercado. Porque nuevamente el mercado puede estar creciendo, puede estar cambiando, puede estar buscando otras alternativas y tú no te estás ajustando, simplemente te has quedado en una misma oferta, en una misma propuesta de valor que ya se queda desactualizada para ese mercado y ese consumo que está activado y está allá afuera. Tienes que buscarlo. Bueno, Pedro, gracias, de verdad. Me quedan muchas interrogantes. Yo creo que en la conferencia se van a aclarar muchas cosas. Ojalá. De verdad, he tenido la posibilidad de escucharte en otros escenarios. Y lo voy a confesar, la economía me ha costado involucrarme, digamos, en estos últimos años, no en la economía del consumo, porque como buena ama de casa, lo sabes. Imagínate el presupuesto de una ama de casa, ¿no? O sea, cómo muy manejarlo, exigente. Muy exigente. Pero sí he podido entender muchas cosas y gracias de verdad a lo que pude escuchar de estas intervenciones tuyas, de las ponencias en otros eventos, he logrado entender aún mejor lo que ocurre con la economía venezolana y con el consumo. Con el consumo, correctamente. Nada, siempre a la orden. La idea justamente es aportar y que demos un poco de luz y claridad para que el empresariado, la industria, el comercio, siempre estén floreciendo. Porque primero en servicios el comercio es un gran empleador, ¿okay? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la industria es el gran motor que mueve todas esas otras economías que están aguas arriba, en los productores primarios, etcétera, etcétera. O sea, es todo un círculo virtuoso si sabemos manejar ese círculo virtuoso y justamente tenemos que enfocarnos en eso, en que ese nunca pare y más bien hacer crecer esa rueda con mucha innovación, con desarrollando el talento que lo hay. Lo que hay que darles es la oportunidad de que ganen experiencia, ¿ok? Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De sumar y sumar. Y la confianza en lo que hacemos. Y la confianza en lo que hacemos y saber vender lo que somos y lo que queremos lograr en este mercado, en nuestro país, que obviamente tiene muchísimo para dar y está dando mucho, así que sigamos adelante y no perdamos el foco de lo que estamos haciendo a nivel de comercio e industria para dar bienestar a todos los venezolanos. Cierro esto con mucho optimismo, ¿verdad, Pedro? Gracias. Sí, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Se trata de Pedro Quintana, director institucional de Atenas Grupo Consultores, con su ponencia Conoce la nueva visual del hogar venezolano. Nosotros despedimos este podcast, así que los esperamos para otra oportunidad.